Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les voy a platicar cuánto fue mi primer pago en YouTube siendo un canal pequeño y cómo fue que lo obtuve. Antes que nada, YouTube pide dos requisitos: tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. El primer video que yo subí fue el 6 de diciembre del 2018. Cabe aclarar que al principio fui muy constante al subir contenido, pero después en el 2019, como a mediados hacia adelante, pues dejé de subir contenido. Yo en este caso reuní los requisitos hasta el día 3 de noviembre del 2020, justamente 2 días después de que mi bebita haya nacido. Ya se imaginarán cómo estaba yo emocionada. Y ahí con la cesárea, con la bebé, mi otro Buki, ahí toda feliz y encantada porque recibí un correo de parte de YouTube en el cual me avisó que llegué a la meta. Este correo me llegó porque yo activé esa función de que me avisara cuando yo llegara a la meta para no estar yo ahí al pendiente a ver a qué horas. Y pues sí, en el momento en que yo llegué, yo ya tenía mis 1000 suscriptores, pero en el momento en que yo llegué a los 4000 horas, que fue después, en noviembre, ya me avisó. Si quieres ver más o menos cómo es el proceso, aquí arribita les voy a dejar una lista de reproducción de paso a paso cómo yo es que obtuve mi monetización en este canal. Y volviendo un poquito al tema, ese mismo día yo solicité al programa de socios la monetización de mi canal. Llené unos formatitos, creo que firmé un contrato o algo así, como que di a aceptar las condiciones del contrato. Una vez ya que llené toda esa información, esperamos aproximadamente 2 días. El 5 de noviembre yo recibí un correo en el que me autorizaban la monetización, es decir, que sí me aceptaban el programa de socios. Una vez que yo ingresé a YouTube Studio, yo ya podía indicar en qué videos yo quería monetizar y en cuáles no. En dado caso que tu video sea que apenas lo vas a subir, puedes ponerlo como borrador o como programado y agregar la monetización, y así evitas a que te pongan una infracción. Fue hasta el día 19 de noviembre en el que me llegó otro correo, pero ahora de Google AdSense, en el cual me pedían verificar mi dirección postal, porque cuando tú pasas a un umbral de 120 pesos aquí en México, ya te autorizan verificar tu domicilio. Recuerda que los datos fiscales se tienen que hacer de sí o sí en cuanto tú ingresas al programa de socios. Pasó un mes y no me llegó mi PIN. Se supone que tardan entre 3 y 4 semanas en llegarte el PIN. Pasó otro mes y tampoco me llegó. Pasé otro mes y tampoco me llegó. El 1 de febrero yo solicité mi última carta, el cual obviamente no me llegó, y pasó el tiempo hasta el día 23 de febrero, justo unos días antes de mi cumpleaños. Entonces ahora sí lo hice de forma digital, porque YouTube tiene una norma que si ya pasaron varios tiempos, en este caso 4 intentos, y no te llegó la bendita tarjeta, ahora sí la puedes solicitar digitalmente. Aquí arribita les dejo el proceso más o menos para que me entiendan. Una vez que yo lo solicité digitalmente, ahora me llegó un correo en el que me pedían mi identificación y que tenía que coincidir con mi dirección postal. Si no coincide, pues ahí hay unas bronquillas y eso, pero en este caso pues no tuve ningún problema. En dado caso que no coincida, pues tiene dos opciones. Una, subir un contrato de tu renta o un contrato de luz o agua que esté a tu nombre, o la otra opción es que tú cambies la dirección que tienes agregada en el Google AdSense y lo pasas a igual que tienes en tu identificación, que en ese caso es lo que yo hice. En ese mismo día, unos minutitos después, me llegó otro correo en el que me felicitaron porque ahora sí ya se había verificado mi identidad y ahora me estaban pidiendo que ingresara mis datos bancarios. Entonces fue muy sencillo, ingresé mi clave, que es los datos que te piden. Si no sabes cuál es tu clave, pide a tu banco que te dé tu número de clave y no está el número de tarjeta. Ya cuando yo ingresé los datos bancarios, me dijeron que me iban a depositar una cantidad menos de $1 y que yo tendría que verificar qué cantidad exacta fue la que ingresaron en mi cuenta bancaria. Esto es para verificar ahora lo que es los datos bancarios. Al día siguiente yo fui rápidamente al banco para que me arreglaran unos asuntillos ahí con mi cuenta que no se podían resolver, pero
yo me di cuenta que ya podía consultar el saldo desde internet. Entonces yo verifiqué la cantidad que me depositaron y ese mismo momento, en cuanto yo verifiqué, me mandaron un correo en el que me felicitaban nuevamente porque ya se había verificado lo que son los datos bancarios. Hay que recalcar que YouTube no te paga si no has pasado el umbral de los 1,200 pesos mexicanos. Para este caso, pues yo ya había juntado los 1,200 y nada más faltaba ese proceso pequeñito para que yo pudiera recibir mi pago. Para aquellos que no saben cuándo YouTube paga, pues se paga aproximadamente después de los días 20, verifican si llegaste al umbral o no, y si lo hiciste, pues ya te realizan tu pago correspondiente. En este caso yo había llegado, como dije anteriormente, al umbral de 1,200 pesos y me realizaban mi primer pago al día siguiente de yo verificar mi cuenta bancaria. Y la cantidad que yo recibí, siendo un canal pequeño de aproximadamente 1,500 suscriptores, fue de 1,425 más o menos. Recuerden que los canales pequeños pues reciben su dinerito de los anuncios, pero también hay otras opciones, ya sean como el chat, también las membresías. Hace poquito me enteré que existe otra función que se llama aplaudir, que es como un reconocimiento de parte de tus suscriptores. Son varias formas de tú recibir este dinero mediante monetización, no solamente anuncios. Y ahora que saben la cantidad que yo recibí, quiero decirles un mensajito mío propio desde mi interior, sobre el momento que yo recibí el dinero, cuando me depositaron. En ese momento yo estaba pasando por un momento muy difícil. Ay, estoy llorando. Un momento muy difícil económicamente, pues no teníamos pues alimentos, ¿no? Entonces, pues ese dinerito cayó justamente unos días antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 28, se cayó el 26 y pues pudimos hacer algo pequeñito así, pero muy bonito, muy significativo. Fue como para mí pues un regalo de Dios. Y yo iba a destinar ese dinero porque quería hacer una computadora para poder trabajar específicamente para ustedes, para poder subir contenido, ya que mi computadora pues es una laptop que se apaga cuando yo estoy editando porque pues no da el máximo rendimiento. Ya es una laptop muy viejita. Entonces pues esa era la idea principal, pero pues en ese momento yo tenía unos problemitas económicos y pues optamos por alimento en vez de la laptop. Entonces yo en los siguientes pagos pues me comprometo a conseguir todos los componentes que se requieren para armar una computadora, porque yo quiero tener contenido constante, ¿no? Me desespero mucho cuando estoy editando y que de repente de la nada mi computadora se apaga o que se cierra lo que es la aplicación, y todo lo que llevaba pues de valió cacahuate. Y a veces ¿cómo se dice? Pues a veces tengo que recuperar los archivos que, gracias a Dios, la plataforma que yo utilizo, que es Filmora, pues guarda como un respaldito ahí y ya puedo recuperar los archivos. Pero a veces cuando yo no sabía que existían esos respaldos, yo tenía que empezar desde el principio, volver a editar después de tantas horas, porque a la computadora se le ocurrió de la nada pues borrarse toda la información que tenía. Y pues la idea es esa, armar una computadora desde cero. Me gustaría hacer ese video junto con ustedes. Todavía no decido si hacer un video ya editado o hacer un en vivo, para que vayan viendo también más o menos cómo es el proceso desde que voy. Y como pueden observar, pues otra vez me volví a quedar sin batería en mi celular, y les termino diciendo que muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Para mí fue muy importante poder platicarles mis sentimientos. Sí, un poquito, pero no mucho. Me contuve un poquito, pero estoy eternamente agradecido con ustedes de poder llegar a esta meta. Algo que veía tan incansable hace 3 años, hoy te lo hago ver realidad. Y pretendo subir mucho contenido más. Tengo proyectos, ya les había platicado de un curso de computación, tengo un proyecto también de curso de matemáticas, pero pues esos espero que para al menos el de computación esté listo en finales de julio, y al de matemáticas lo voy desarrollando en el siguiente
ciclo escolar para que esté listo hasta el siguiente ciclo escolar. Y espero que estén muy bien. Si les gustó mucho este video, no olviden darle like, suscribirse, regálenme algún comentario, algunas sugerencias. Ya saben que si ustedes necesitan algún tipo de ayuda con cuestión de celulares o computadoras, con gusto pueden consultarme y yo les puedo dar una asesoría completamente gratis para ver cómo solucionar ciertos problemas. Igual si me sugieren un contenido, yo con mucho gusto lo subo. Obviamente pues si tengo la disposición del equipo, si no, pues veo la manera de conseguir. Ando viendo si encuentro simuladores de equipo para poder llevar a ustedes el contenido que ustedes necesitan. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Adiós.